En una base de datos de préstamos, hay 65 préstamos a clientes con 5 años de experiencia comercial. También hay 93 préstamos hechos a clientes con educación universitaria. En la base de datos hay 111 préstamos a clientes con 5 años de experiencia o con educación universitaria. La pregunta es, ¿cuántos préstamos se otorgaron a clientes con educación universitaria que también tenían 5 años de experiencia? Resolveremos este problema usando el diagrama de Venn dado aquí, donde el conjunto E contiene los clientes con 5 años de experiencia, y el conjunto C contiene los clientes con educación universitaria. Y, por lo tanto, la región superpuesta de la intersección de estos dos conjuntos sería donde encontraríamos a los clientes que tienen una educación universitaria y también tienen 5 años de experiencia. Entonces nuestro objetivo aquí es determinar el número de elementos en la intersección del conjunto E y el conjunto C. El número de elementos en este conjunto también se conoce como cardinalidad de un conjunto. Entonces, para nuestro próximo paso, enumeremos toda la información dada. Primero nos dijeron que se otorgaron 65 préstamos a clientes con 5 años de experiencia, lo que significa que la cardinalidad del conjunto E, o el número de elementos en el conjunto E es igual a 65. Dos formas comunes denotan que esto sería usar barras verticales alrededor del conjunto E. Para la cardinalidad del conjunto E a veces también lo veremos como n de y esto es igual a nuevamente 65. Porque el conjunto E contiene 65 elementos. A continuación, se otorgaron 93 préstamos a clientes con educación universitaria, lo que significa la cardinalidad del conjunto C, o el número de elementos en el conjunto C es igual a 93. Y finalmente, nos dicen que se otorgaron 111 préstamos a clientes con 5 años de experiencia o que tienen educación universitaria. La palabra O significa unión, y por lo tanto la cardinalidad de E, la unión C, o el número de elementos en E y C es igual a 111. Y de nuevo, nuestro objetivo aquí es determinar la cardinalidad de E, intersectar C, o el número de elementos en E, intersectar C. Entonces, para responder a esta pregunta, usaremos la fórmula de cardinalidad que se proporciona a continuación, donde el número de elementos en A, la intersección B es igual al número de elementos en A, más el número de elementos en B, menos el número de elementos en A, unión B. Sin embargo, antes de aplicar esto, asegurémonos de entender por qué tiene sentido. Nuevamente, nuestro objetivo es determinar el número de elementos en E, intersecar C. Nuestra fórmula nos dice que primero determinemos el número de elementos en el conjunto E, nuestro primer conjunto. Y luego agregue el número de elementos en el segundo conjunto C. Sin embargo, tenga en cuenta que cuando hacemos esto, contamos el número de elementos en la intersección 2 veces, por lo que ahora los elementos en esta región aquí se han contado 2 veces. Pero luego restamos el número de elementos en E, unión C. Cuando restamos el número de elementos en esta unión, restamos el número de elementos que están solo en E, solo en C, y también en la intersección de la y C. Entonces, cuando restamos el número de elementos en la unión, nos queda solo la cantidad de elementos en la intersección de E y C. Entonces, aplicando nuevamente nuestra fórmula aquí, será igual a la cantidad de elementos en E, más los elementos numéricos en C, menos el número de elementos en E, unión C. Y observe cómo tenemos toda la información que necesitamos de la información dada. Esto es igual a 65. El número de elementos en E, más el número de elementos en C, que sabemos es 93. Y luego menos el número de elementos en la unión de los dos conjuntos, que sabemos es 111. Entonces esto nos da 65 más 93, que es igual a 158, menos 111, que equivale a 47. Así que hay 47 elementos en la intersección de los conjuntos E y C, lo que significa que 47 de los clientes tienen educación universitaria y 5 años de experiencia. Así que sigamos adelante y escribamos eso. 47. Los clientes tienen una educación universitaria y 5 años de experiencia. Entonces, cuando hayamos terminado con esta pregunta, veamos nuevamente este diagrama de Venn. Observe cómo sabemos que el número de elementos en el conjunto E, este conjunto aquí, es 65, donde 47 de los 65 también están en 660, y 5 menos 47 es igual a 18.
Entonces, habría 18 elementos que solo están en C. Observe como aquí tenemos 65 elementos en el conjunto E, o 18 están solo en E, y 47 de ellos también están en C. A continuación, también sabemos que hay 93 elementos en el conjunto C, este conjunto aquí 47 de estos 90, y 3 también están en E 90, y 3 menos 47 es igual a 46. Entonces hay 46 elementos que solo están en C. Nuevamente, el conjunto de avisos C contiene 90, y 3 elementos donde 47 de ellos también están en E, y 46 están solo en C. Por lo tanto, esta conexión será muy útil en los siguientes varios problemas. Gracias por ver.